Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La actualidad de este viernes se lee en gran medida en clave económica. Hoy termina el Foro Económico de Davos, que este año ha sido el escenario en el que las grandes élites han puesto el foco en un sistema fiscal más justo para que los que más tienen aporten más. A eso precisamente le dedicó gran parte de su discurso Pedro Sánchez. Así que a un lado están esas personas a las que los estados deben ayudar, y al otro lado está ese dato que hemos conocido en las últimas horas, el número de banqueros que cobran más de 1 millón de euros al año y que se ha disparado más de un 70% en España. Además, España tiene al banquero mejor pagado de toda la Unión Europea. Cobra entre 14 y 15 millones de euros al año. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Hay otro dato importante. El 16% de todos los banqueros millonarios que hay en la zona euro están aquí, en nuestro país. Esta es la realidad de un sector que, sin embargo, en los últimos años ha despedido a 1 de cada 3 empleados. Jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El número de banqueros que cobran más de 1 millón de euros al año se dispara en España. Sube un 73%, toca los 221. Nunca habíamos tenido ni tantos banqueros millonarios ni salarios tan altos. La EBA, la autoridad de la banca en Europa, dice que el sueldo medio es de 2,7 millones, pero es que España paga al banquero mejor pagado de toda Europa. Cobra entre 14 y 15 millones de euros. Eso ocurre en un sector que ha despedido a 1 de cada 3 empleados y cerrado 1 de cada 2 sucursales. Así que se reabre un debate que planteó el propio Ejecutivo cuando Nadia Calviño decía: nos parecían inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a los directivos de las entidades financieras. Se trata de unas remuneraciones que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país. En Europa aumenta también el número de banqueros retribuidos con más de 1 millón de euros, pero menos que en España. 40% allí, 73% aquí. En este contexto, España se enfrenta a la crisis económica que los organismos internacionales llevan meses pronosticando, aunque según el Fondo Monetario Internacional, la economía española resiste. En su nuevo informe ha avalado las medidas del gobierno para controlar la inflación y dice que en 2022 crecimos más de lo previsto. Lo peor de la crisis se espera este año. Según el FMI, España va a crecer 1 décima menos de lo anticipado, pero aún así crecerá un 1,1%. No pronostica, por tanto, una recesión. Con estos datos como carta de presentación, el gobierno afronta este año electoral, y en clave europea está el resultado de la cumbre hispano-francesa que se celebró ayer en Barcelona. Este tratado de amistad y cooperación entre Francia y España no solamente está reforzando a ambos países, está reforzando nuestro proyecto común, que es Europa. El Tratado de Amistad y de Cooperación que acabamos de firmar permitirá construir una cooperación acelerada en materia de interconexión ferroviaria, eléctrica, gasística y de hidrógeno, y fortalece la cooperación económica. Pedro Sánchez y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, han sellado un pacto de amistad ambicioso que se equipara al que Francia tiene con Alemania o Italia. Los dos países han escenificado un acuerdo en uno de los temas más sensibles, el energético, y también el transporte de hidrógeno verde, además de la mejora de infraestructuras. Y ambos han coincidido en que es necesario un cordón sanitario a la extrema derecha. Pero mientras Sánchez y Macron se daban la mano, fuera, en las calles de Barcelona, el independentismo evidenciaba su fractura en una protesta que tuvo que abandonar Oriol Junqueras por los gritos y los abucheos de cientos de manifestantes. Partidarios de Junts, antiguo socio de gobierno de Esquerra en la Generalitat, abuchearon a Junqueras mientras gritaban que su presidente es Carles Puigdemont. Para el gobierno, esta ha sido la prueba de que el procés ha terminado. Y en la agenda del día, hoy los médicos en Andalucía están convocados a una huelga de forma indefinida por la saturación del sistema de salud y sus malas condiciones de trabajo. Se suman así a los médicos de Madrid, que siguen en huelga el próximo lunes, y el martes están convocados otros paros en Aragón. Es viernes, es 20 de enero. Y en la crónica internacional, Ucrania vuelve a acaparar los grandes titulares del día. Hoy hay una cita importante en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania. Los principales aliados de Zelensky se reúnen allí para pactar un nuevo paquete de ayudas y para definir qué tipo de armamento van a enviarle a la resistencia ucraniana en las próximas semanas. Y aquí todos van a estar mirando a Alemania. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Y todos van a presionar a Alemania porque de ellos depende el envío de tanques Leopard a Ucrania, porque son de fabricación alemana. Además, Zelensky lleva meses pidiéndolos. Bayo, buenos días. Buenos días, sí.
Así, esta misma semana, el presidente ucraniano reiteraba ese reclamo a los líderes reunidos en el foro de Davos, asegurando que el suministro de tanques occidentales será clave para evitar una nueva invasión terrestre por parte de Rusia. Por ahora, Londres ha prometido enviar a Zelensky 14 unidades de su tanque Challenger 2. Y Polonia quiere hacer lo mismo con sus tanques Leopard de fabricación alemana, a pesar de que Olaf Scholz, el canciller alemán, no está convencido de ese movimiento por temor a provocar una reacción de Putin. Precisamente esos temores van a estar hoy sobre la mesa en la reunión de los aliados de Ucrania en Ramstein. El envío de esos tanques y de otras armas pesadas ahora y no más tarde puede resultar crucial a la hora de romper el bloqueo en el frente del este y evitar que Putin gane terreno en los próximos meses cuando llegue la primavera. Desde el Kremlin advierten que la consecuencia de este nuevo rearme de Ucrania va a ser un recrudecimiento del conflicto. Moscú, Javier González Cuesta. El ministro de Exteriores ruso visitó ayer Minsk con la posible entrada de Bielorrusia en la guerra de fondo. Sergei Lavrov se reunió con el presidente Alexander Lukashenko y ambos escenificaron su unidad frente a Occidente. Sin embargo, el líder bielorruso intentó guardar cierta independencia respecto al Kremlin y subrayó en público que Kiev se ha abstenido de dar razones a Minsk para entrar en la guerra. En cualquier caso, ambos discutieron durante hora y media cómo reforzar la integración de ambos países. Lo harían bajo el paraguas del Estado de la Unión, una entidad supranacional que pactaron el propio Lukashenko y Yeltsin en el 99 para unificar su economía, su fuerza militar y la política. Uno de sus avances ha sido la reciente creación de unidades conjuntas en territorio bielorruso. Así lo remarcó el propio Lukashenko. Todo lo que prometí, todo lo que es necesario para Rusia en este difícil momento, lo estamos haciendo. De la guerra en Ucrania también se habló ayer en Barcelona. España y Francia han sido dos de los países europeos más comprometidos con el apoyo político a Zelensky. Este nuevo pacto de cooperación y amistad con Francia refuerza el papel europeísta de España. A pocos meses de asumir la presidencia temporal de la Unión, destacábamos en portada algunos de los puntos más relevantes de este acuerdo y ahora los detallamos con Guillermo Lerma. Políticamente, con la firma del Tratado de Barcelona, lo que hacen España y Francia es comprometerse a ir de la mano en los grandes debates que deben darse en Bruselas en los próximos meses. La sintonía entre Sánchez y Macron es total en asuntos como la reforma del mercado eléctrico, con lo que se busca abaratar el precio de la energía, la amenaza que supone para Europa esa agresiva política de subsidios desplegada por Estados Unidos o la forma en la que hay que enfrentar el auge de la extrema derecha, un punto en el que Macron lanzó un mensaje a los partidos conservadores europeos donde se incluye al PP. Dejarse llevar por un movimiento de normalización de la extrema derecha porque conviene hacer acuerdos con ellos, yo creo que no es bueno, porque cuando se transige con la historia, los valores y los principios, termina mal. La cooperación y las relaciones diplomáticas se intensificarán hasta el punto de que ambas partes han acordado que al menos una vez cada 3 meses un miembro del gobierno participe en una reunión del Consejo de Ministros del otro. En Castilla y León, creemos que lo que se busca por parte de este requerimiento es sencillamente una controversia política pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público entre administraciones. A nosotros lo que le animamos al gobierno es a desistir. Un requerimiento no se puede inadmitir, se puede contestar o no contestar. Yo espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones se hagan cargo. Son el portavoz de la Junta de Castilla y León y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, se niega a aceptar el requerimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez para paralizar el protocolo antiabortista que presentó hace una semana el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de Vox. El Gobierno autonómico dice que no hay ningún protocolo que vaya contra la ley vigente, pero al margen de la presión del Gobierno a Mañueco, la Dirección Nacional del Partido Popular tampoco está contenta con el presidente de la Junta, aunque en público intentan rebajar un poco la crisis que se ha abierto también con Vox en esa comunidad. Abascal dice que confía en Mañueco y desde Génova Elías Bendodo no ve ninguna crisis. Yo es que no lo calificaría de crisis. Mire usted, todos los gobiernos de coalición tienen sus tensiones. Es bueno hablar y dialogar por el bien de la estabilidad de los gobiernos. Y en el Tribunal Constitucional, el presidente Conde Pumpido ha aprobado un plan de choque para poner al día, en 6 meses, la tramitación de los recursos de amparo que están pendientes. El objetivo es cambiar la actual situación en la que solo se ven 100 de los 7.000 recursos de amparo que se presentan al año. Miguel Ángel Campos. Es una de las preocupaciones principales del nuevo presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Se marca como objetivo poner al día, en un plazo de 6 meses, la tramitación de recursos de amparo, claves para muchos ciudadanos que apelan a este tribunal
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales y ven cómo tarda años en resolver. El secretario general del Constitucional y su adjunto, así como el letrado asignado al presidente, serán los encargados de elaborar este plan de choque para agilizar la tramitación. 8 nuevos letrados serán contratados para colaborar en la puesta al día del tribunal. El anuncio de dimisión de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre la violencia política y machista que se ejerce, en muchos casos, sobre las mujeres que están en la primera línea de la política. Le pasó a Ardern, también a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, y aquí en España el Ministerio de Igualdad ha incluido por primera vez medidas para combatir los insultos y ataques mediáticos y el menosprecio que, por ejemplo, ha sufrido la primera ministra de Nueva Zelanda y aquí en nuestro país muchas ministras y dirigentes de varios partidos. Se van a considerar una forma de violencia. Por primera vez los insultos, menosprecios, ataques mediáticos y acosos contra mujeres políticas se consideran en España oficialmente otra forma de violencia. Igualdad la ha incluido en la nueva estrategia nacional con medidas concretas para combatir un machismo que sufren la propia ministra Montero y también su número 2, Ángela Rodríguez Pan. Hay un elemento muy vinculado a la violencia simbólica y la violencia política que también tenemos que empezar a desvelar y poder trabajar en los datos que nos den una buena foto de esto, más allá de las sensaciones y del trabajo con los titulares. Creo que necesitamos también poder hacer esto de manera mucho más estadística y concisa. El Ministerio encargó a expertas un informe sobre la violencia política por razón de género que recomienda protocolos internos en los partidos políticos y también en el Parlamento. Hoy vamos a detenernos en Canarias. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. Y en Aragón, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, Ángeles. En Canarias y en Aragón hemos buscado algunos de esos temas, de esas noticias locales que queremos contarles a esta hora de la mañana. Por ejemplo, en Canarias, Héctor, se quiere garantizar la supervivencia de 4 especies autóctonas y han decidido, para hacerlo, congelar su esperma. Sí, estamos hablando de la cabra, de la vaca y la oveja palmera y de la oveja peligüeo, y para ello ya se acumulan 7.500 muestras de semen de estos animales en el banco de germoplasma que se impulsó en 2018 y que ya está empezando a arrojar realidades y cifras positivas. El objetivo, que no se pierdan estos animales, garantizar su futuro de unas especies únicas en el mundo y también mejorar sus características. Es lo que nos ha explicado José María Antón, él es responsable de este banco de germoplasma. Ante todo ha destacado que no son razas que se encuentren en peligro de desaparecer, ha querido realizar esa precisión, sino que están tratando de adelantarse a los acontecimientos por lo que pudiera pasar. Es preventiva, afortunadamente. Hay especies como el caprino que gozan de buena salud, por así decirlo. El bovino no tiene una situación todavía crítica, pero tampoco podemos bajar la guardia. Están haciendo suya esa frase de que persona previsora vale por 2. Ahora quieren extender este proyecto a otros animales. Van a incluir en este banco de semen también el camello canario y el burro majorero, el burro de Fuerteventura. Pues eso está bien, que luego cuando uno se da cuenta que van desapareciendo las especies ya es tarde para reaccionar. Lo decíamos antes, hace frío, pero hace el frío que toca en invierno. Lo que pasa que es que ha llegado más tarde. Y claro, en esta semana que hablamos tanto, Pepe, de frío, resulta que hay un pueblo en Teruel, Calamocha, que van a recordar durante todo este año que hace 60 años, atención, eso sí era frío, alcanzaron 30 grados bajo cero. Sí, el 17 de diciembre de 1963, 30 bajo cero. Ha sido la temperatura mínima más baja tomada en un lugar habitado en nuestro país. Y desde el Ayuntamiento de Calamocha explicaron que este año van a hacer diferentes actividades, actos conmemorativos, van a participar personajes ilustres, va a haber actividades culturales y también se va a editar un libro. Y es que Calamocha, Ángeles, es uno de los vértices de lo que en España se denomina el Triángulo del Frío. Los otros 2 lo forman la ciudad de Teruel y también el pueblo de Molina de Aragón. ¿Puede haber algo menos murciano que hacerle un homenaje al frío, Pepe? Bueno, de verdad, pero, en serio. Pero escucha, pero es que en Teruel es normal. Es que claro, con el frío se secan los jamones. ¿Cómo se le puede hacer un homenaje al frío? Pero es que el frío no es algo que podamos homenajear. Bueno, se recuerda, venga, se recuerda. Es que hoy tenemos a Javier sensible con el tema del frío. De verdad que estoy preocupado. Estoy pasando mucho frío este año. Y en Canarias, otra de genética, Héctor, resulta que ahora tenéis más herencia guanche de la que pensabais. ¿Cómo os habéis dado cuenta de eso? Bueno, pues tras un estudio que ha sido publicado recientemente en la revista Science, mitad guanche es el titular, en torno a un 50% de genes aborígenes, es decir, tenemos muchos más rasgos de los que imaginábamos. Los guanches, por precisarlo, son los antiguos pobladores de las islas antes de la conquista castellana que terminó allá por el año 1496, o sea que más de 5 siglos después seguimos manteniendo bastante de nuestros antepasados. Los primeros resultados
revelan que la herencia genética materna es más potente, alcanza el 60%, la paterna solo el 10%. Se explica porque los hombres son los que entraban en combate durante esa conquista. Y el aeropuerto de Teruel, seguimos en zona de frío, convertido en plató para rodaje de películas y de anuncios. Sí, hay negocio y de hecho se quiere promover. Se ha firmado un consorcio, un acuerdo entre el consorcio del aeropuerto de Teruel y la Aragón Film Commission, pero es que hay ejemplos ya de que esto es muy rentable. Escenas de la película García y García, que se rodaron parte en el aeropuerto, participaron 400 personas. También anuncios de Mercedes en 2021, Toyota rodado en el aeropuerto de Teruel, Volvo. El FIFA 2014 también se rodó en el aeropuerto de Teruel con 300 personas allí durante 10 días. Y es que gusta mucho la zona diáfana de pistas. El aeropuerto tiene 340 hectáreas y la pista de vuelo central alcanza casi los 3 kilómetros. Yo creo que es uno de los aeropuertos que le saca más rentabilidad al espacio. Pepe, Héctor, muchísimas gracias. Adiós. Hasta Buen luego. fin de semana. Y nuestra propuesta cultural para empezar el día son los estrenos de cine, que hoy es viernes. Pepa Blanes. De los estrenos de la semana empezamos con Babylon, que nos sumerge en la locada historia de Hollywood, concretamente en el paso del cine mudo al sonoro, con el latino Diego Calva, con Margot Robbie y con Brad Pitt. Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías? Siempre quise ser parte de algo grande. Me encanta esa respuesta. Algo que perdure, que tenga sentido. Algo más importante que la vida. El coreano Park Chan-wook nos da una muestra de estilo, solvencia y gusto en Decision to Live, un thriller que recomendamos y que ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes. Para darme las gracias no hace falta. Aunque si quieres hacerme un regalo, tráeme el corazón de ese detective tan simpático. Eso es lo que quiero. El cine español continúa dándonos nuevos títulos como El Fred que crema, un thriller histórico sobre el nazismo en España con Greta Fernández y Pedro Casablanca. Necessiten la nostra ajuda, els alemanys els volen morts. A Andorra els arbres tenen orelles i vés a saber si hauràs d'ara la meitat del poble no està al corrent. Y también tenemos en salas lo último de Bruce Willis, Detective Night, Redención para estómagos fuertes. Es un thriller loco con unos terroristas vestidos de Santa Claus. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.